Hola, buenas noches, qué gusto es poder saludarte una vez más en nuestro servicio especial de Jóvenes en Acción. Ahí en casa te pedimos que estés a la expectativa de lo que Dios tiene para tu vida y para la mía. Y estamos listos para empezar. Y de este lado tenemos al guapo Toñez. ¿Qué es eso? Iván, Mario, Naún y la guapa Janet. Así que ahí en casa dile: Señor, porque digno eres tú. Todo esto, esta hermosa creación, incluyéndote a ti, porque tú eres una hermosa creación, somos hechura de Él. Él nos creó, Él nos hizo. Todo fue hecho por Él y para Él. Tú y yo le pertenecemos a Él. Fuimos creados para su placer. Así que por eso y por muchas cosas más, dile: Señor, porque eres digno. Tú eres digno de ser adorado, alabado. Te amamos, Jesús. Tú eres digno, Señor. Porque digno eres tú, Jesús. Todo fue hecho por
eres digno, Señor. Porque digno eres tú, Jesús. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Solo tú mereces gloria, Señor. Y ahí en casa dile, Padre, solo tú mereces toda mi adoración. Nadie en este mundo es digno de ser adorado y glorificado, solo nuestro amado Jesús, porque Él es un Padre bueno, compasivo, y para siempre su misericordia sobre tu vida y sobre la mía, porque ese es nuestro Dios, bueno y fiel. Gracias, Padre. Gracias por darme el privilegio de tenerte como mi Padre, como mi amigo, como mi Dios, como mi Señor. Eres todo para mí. Dile en casa, Señor, gracias porque tú eres todo para mí. Eres todo lo que tengo y sabes algo, Dios es suficiente. Si tú puedes pensar y meditar y decir, es que me hacen falta muchas cosas, si tienes a Dios no te hace falta nada. Él es suficiente. Su gracia sobre tu vida y sobre la mía es más que suficiente. Así que continúa aquí con nosotros en esta reflexión que tenemos para tu vida y para la mía, que se llama Conéctate a la fuente. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, necesitamos meditar en ella. Hace rato escuchaba una enseñanza y decía esta persona que cuando un mensaje se repite muchas veces, que es bueno cuando tú escuchas un mensaje una y otra vez, es muy bueno porque ¿sabes qué? Terminas poniéndolo en práctica. Así que es bueno que tú y yo meditemos en la palabra constantemente para que esa palabra pueda hacer efecto en nuestras vidas y podamos ponerla en acción. Nahum, ¿cómo estás, Nahum? Súper contento, emocionado de poder volver a estar con usted, hermana Xochitl, ya un ratito, ¿no? Que no nos veíamos, yo creo, por aquí. Y pues contento de estar en Jóvenes en Acción, con una compañía de la cual es de mucha bendición también. Así es, Nahum, nos da mucho gusto también tenerte con nosotros. Conéctate a la fuente. ¿Sabes algo, Nahum? ¿Qué tiempos tan difíciles estamos viviendo? Híjole, Yo sí. creo que aquellas personas que no logren discernir, y no, ya no te estoy hablando de gente no cristiana, te estoy hablando general, o sea, toda la gente que conoce de Dios y que no conoce de Dios, debemos estar conscientes que estamos viviendo tiempos difíciles. Aunque la típica frase, pero pues, sí, Jesús viene, pero desde hace mucho tiempo están diciendo eso. Sí, es cierto que siempre han pasado desastres, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido matanzas, pero es que siempre ha sido así. Es que ¿sabes cuál es la diferencia? Sí es verdad que siempre ha habido terremotos, sí ha habido catástrofes, sí ha habido maldad, ha habido rebeldía, pero jamás en la historia como ahora. Vemos señales que se están cumpliendo en Mateo, cuando Jesús les preguntó, Señor, sus discípulos le preguntaron, danos una señal de cuando tú vayas a regresar por tu pueblo. Y Jesús le empezó a dar una lista de todo lo que iba a venir y qué es lo que estamos viendo. Terremotos, catástrofes. Estaba viendo hace rato un video, no sé si es en Rumania, no recuerdo el país, estaban en un salón de clases y estaban unos jóvenes faltándole el respeto a su maestra mientras ella daba clases. Y llamó mucho la atención la forma tan pasiva que reaccionó la maestra. El joven atrás de ella empezó a hacer movimientos obscenos y la maestra con una pasividad solamente sonreía. Llegó otro y empezó a fumar y le aventaba el humo en la cara. Y sorprendía no solamente la maldad y la rebeldía de estos jóvenes, más bien adolescentes eran. Sorprendía más también la actitud de la maestra, la pasividad. Y decía ahí el video, yo me pregunto, decía el comentarista, ¿qué piensan los papás de estos jóvenes? ¿Qué están pensando en este momento? Porque hay gente que los justifica, ¿verdad? Que justifica Sí. una mala actitud de alguien. Tendemos a justificar
Y te voy a decir algo, ese no es amor. Yo creo que el verdadero amor, cuando tú amas a alguien, si Dios, que es el mejor padre, dice su palabra que Él como padre nos corrige, nos disciplina. Nadie es mejor que Él. Cuando realmente amamos a alguien, marcamos sus puntos ciegos, les hacemos mirar sus detalles, pero con amor, ¿verdad? No con gritos y golpes, porque siempre hemos hablado de que en nuestros tiempos, pues la verdad la disciplina fue bastante fuerte, ¿verdad? Sí, honestamente, yo creo que sí fue demasiado. Ahorita en la actualidad ya no lo es así. Y vemos aquí la maldad tan grande, ¿por qué? Porque a nosotros en nuestro momento se nos enseñó, respeta a tu mayor. ¿Sí o no nos decían? Vas a respetar a tus mayores. ¿Y qué nos decían? Háblele de usted, porque la persona como está más grande, el respeto empieza diciéndole usted. Que nos enseñaban, si vas en el autobús y ves a una mujer, no importaba si estaba embarazada o no estaba embarazada, siéntate, hazte a un lado y siéntala, dale tu asiento. En la actualidad tú puedes tristemente ver que muchísimos varones van sentados y muchas mujeres van paradas. Se ha perdido tanto respeto, se ha perdido tanta amabilidad, el corazón se ha endurecido y Jesús lo dijo en su palabra, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Pero ¿sabes qué? Está hablando del amor de nosotros los cristianos, que hasta a nosotros nos está tocando esa frialdad, esa indiferencia por tantas cosas que estamos viendo, y es que son tiempos muy difíciles, ¿no? Son tiempos tan complicados que yo creo que lo más difícil hasta ahora ha sido de que lo vemos con alguna naturalidad o ya realmente no distinguimos a veces. Hay veces que, como usted dice, justificamos. Y justificamos como de un joven, pues es inmaduro, es esto, es aquello. Y pues es algo que empieza, yo creo que... O igual también de otra manera se justifica. A lo mejor vive mucha violencia en su casa. Y es la forma en la como él saca, pero te diré algo, nada más déjame hacer un paréntesis. Todos somos responsables de nuestros actos. Todos, tú que me estás escuchando, todos tenemos una historia. La mayoría venimos de trasfondos donde el papá era violento, donde la mamá era violenta, o a veces la mamá usa mucha violencia, pero igual no física, sino psicológica, gritos y gritos, ¿no? Y palabras realmente fuertes, agresivas contra uno. Pero te diré algo, joven, que tú me estás escuchando. El punto número 1 es que ni tú ni yo somos jueces de nuestros padres. La Biblia dice que nosotros tenemos que honrarles, a pesar de todos los errores que ellos hayan cometido. Tú y yo no somos jueces, el único juez es Dios. Punto número 2, aquí la ventaja que tú y yo tenemos cuando empezamos a conocer a Jesús es que podemos cambiar nuestra generación y no repetir las cosas malas, incorrectas o errores que nuestros padres cometieron con nosotros. Tercero, yo soy responsable de cómo actuar de hoy en adelante. Yo no soy responsable de cómo mi papá fue conmigo, ni mi madre, ni tú tampoco, pero somos responsables de cómo hoy en adelante yo puedo actuar de manera diferente. Aprendamos de los errores de otros, pero no para volverlos a cometer. No somos jueces, nosotros vamos a honrar a papá y a mamá porque así nos dice la palabra, que debemos de honrarlos, no juzgarlos. También ellos tienen su historia. Al final del día, cada quien es responsable de cómo actuar ante las circunstancias. Así es, y yo creo que un punto muy importante también en esto de la generación que la verdad ha alcanzado un impacto muy fuerte en las redes sociales, algo que es un medio que transmite, tocando el tema de lo de los padres, de que, oye, yo no me dejo de mi papá. Y es que muchos jóvenes hay veces que por medio de redes sociales expresan lo que sienten de una forma que ellos no saben a lo mejor que su mensaje o la forma en la que ellos suben su foto, ya sea un texto, puede llegar a influenciar a otro joven y a lo mejor ese joven no tiene mayor control sobre sus emociones y puede accionar de otra manera o tiene otro diferente tipo de pensamiento, y es algo que también ha llegado a muchas consecuencias, a faltarle respeto a los padres, porque uno dice, pues es que este muchacho también no está de acuerdo con lo que sus papás ven y los juzga, o sea, y de hecho hubo un trend que se hizo medio popular hace un tiempo, ya cerca de un año, cuando todos estábamos en pandemia en TikTok, de que y hablaban como si fuera el papá una tercera persona, o sea, hablaban de lejos de él y lo criticaban, y esa era la temática, criticarlo pero no saber que estabas hablando de tu papá, más por decirlo así, ya más claro. Y era una manera en que los jóvenes según utilizaban para deshogarse de sus padres, y era como que, oye,
bueno, uno que ya es conocedor sabe que tiene que respetar a sus padres y no es quien para juzgarlos, no somos quien para juzgar a los que realmente están viendo por nosotros. Y uno como joven realmente, yo creo que si has caído a veces en esa equivocación, no estás condenado, tranquilo, hay solución todavía. Sí, solamente cálmate y trata de comprender a lo mejor el papel que tus papás están desempleando en ti, o sea, en todo lo que trabajan, todo lo que conlleva, es poner parte de su esfuerzo, y es algo que yo creo que como jóvenes en nuestro caminar vamos entendiendo poco a poco, porque es fácil señalar y decirle, pero yo veo esto, pero realmente no sabemos por qué a veces luchas pasan, consecuencias, y no creo que sea algo tan sencillo como para nosotros nada más estar señalándose y decirle, no soy feliz en mi casa, pero está acostado. Y es que no es nada fácil, esta vida no es fácil, ¿verdad? A ellos tampoco les enseñaron a ser buenos padres, hacen lo que pueden, pero gracias a Dios que nosotros que aún no somos papás tenemos la oportunidad de cambiar muchas cosas de nuestras vidas y pedirle al Señor que nos ayude a sanar todas esas heridas para que el día en que tú y yo formemos un hogar sano, así de fácil. Yo quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15 y 16. Hace rato miraba también otras noticias que no dejan de impactarme tanta maldad. La Biblia, como mencionábamos, dice que la maldad se iba a multiplicar. ¿Y sabes algo? Una joven de solamente 14 años, alguien le quitó la vida, otro joven le quitó la vida. ¿Y sabes por qué? Porque se le declaró a la chica y la niña dijo, no, es que no, yo ahorita no quiero tener novio. Y por esa razón, él juntamente con su hermano le quitaron la vida. Dice, Dios mío, ¿qué estaban pensando? Y yo me voy al trasfondo. ¿Qué había en el corazón de este joven? ¿Qué raíz traía de amargura y de odio como para hacer eso? Porque le dijeron simplemente no. ¿Cuánto rechazo ha de haber traído? ¿Te das cuenta? Si nos vamos al trasfondo de la persona, porque todos somos como somos por alguna razón, porque venimos arrastrando normalmente de patrones, de trasfondos los cuales no hemos sanado. Qué importante es sanar nuestras heridas. Qué importante es perdonar, por eso Jesús nos dijo, perdona. Dios es tan sabio, ¿sabes? Cuando Él te dice no esto, es porque nos va a hacer un bien. No mientas, no robes, porque si robas te vas a ir a la cárcel. Pero Él lo hace por tu bien y por el mío. No hay mejor padre que Él. Por eso leemos su palabra y vemos sus preceptos, su ley, las cosas que quiere Él que no hagamos y que sí hagamos, créeme lo que es por nuestro propio bien. Al final del día, cuando hacemos algo incorrecto, ¿quién paga las consecuencias? Nosotros. Efesios 5, 15 al 16 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo creo que es muy claro, ¿no? Es muy claro. Al principio nos viene diciendo andar con diligencia, hay que ser sabios, no necios. Dijera, está tan textualizado ahí que no lo comprendemos a simple vista porque no lo reflejamos en nuestras acciones a veces como jóvenes. Pero hay que aprovechar bien el tiempo, eso sí. Dijera, lo estoy leyendo y me está haciendo algo en mí, yo creo ya me está cayendo, como decimos aquí en Acapulco, en México, me está cayendo el 20 ya. Aprovechar el tiempo. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Ya hemos hablado indiscutiblemente de tantas cosas, de que lo desaprovechamos en cosas que realmente no son buenas para nuestras vidas. Pero si en algo debemos aprovechar bien el tiempo es pasar tiempo de comunión con alguien, con la única fuente de vida que te va a poder hacer mantener firme ante todos estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Cuando la palabra de Dios nos habla de que los tiempos son malos, no son malos, son demasiado malos. Estamos viviendo una generación, como decía la Biblia, malvada y perversa, pero todo va a venir de casa. Equivocadamente antes los padres decían mucho que pensaban que se les iba a educar en la escuela. En la escuela reciben conocimiento, no reciben educación, la educación viene de casa. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos aprovechar el tiempo sabiendo que estos días son muy malos? Mucha apostasía está habiendo. ¿Qué es la apostasía? Que muchos que conocieron a Dios están regresando atrás, están volviendo a la vida que antes tenían. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Nahum
que como seres humanos somos tan vulnerables, tan débiles, que necesitamos depender de una fuente que nos conecte, que estemos conectados a una fuente donde podamos beber de esa agua de vida día con día. El día en que tú y yo no podamos entender que no la hacemos sin Dios, ese día realmente, créemelo, que vas a pasar cada día en su presencia. Vas a decir, no puedo vivir este día sin antes pasar a solas un tiempo con el que me puede dar la fuerza, la paz, la fortaleza para vivir un día a la vez. No lo entendemos. ¿Sabes por qué no lo entendemos? Porque nos cuesta siempre trabajo orar. Y es normal que nos cueste trabajo orar cuando llevas meses, es que no sé qué decir. Sí, tienes razón, no sabes qué decir. Es que, oye, pero ya 10 años de cristiano y todavía Ya te cuesta dijera. trabajo orar 10 minutos, ya, o sea, tenemos que Dice ir que- creciendo. Que no quiere alimento sólido, todavía quiero leche. Que le- Quiere su leche, ¿no? Que Dios traiga en ti y en mí un despertar espiritual. Así es. Que podamos ser gente entendida de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Que si antes no orabas, hoy tienes que orar. Necesitamos orar. Que si antes no leíamos la palabra, hoy tenemos que de veras que leerla por tu bien y por el mío. Porque al final del día, la salvación, bendito sea Dios, es personal. Sí. A Dios gracias que es personal. Este es un asunto, la vida cristiana es un estilo de vida, Naún. Y la vida cristiana es un asunto exclusivamente y personalmente entre Dios y tú, entre Dios y yo. Ahí no interfiere nadie más que Dios y tú. En esa comunión, tú no puedes decir que porque tu familia ora, si tú no oras, necesitas pasar ese tiempo de oración, necesitas conectarte a esa fuente para recibir lo que tú necesitas para mantenernos firmes en la actualidad por todo lo que estamos viviendo. No, y a veces, tomando el tema de la apostasía, hay muchas veces que nosotros podemos, yo creo, a veces estar en la iglesia y caer en ese error también, estar en apostasía, porque son que nuestros principios son diferentes a lo que en verdad es. Ahorita la iglesia está tomando un giro muy fuerte en redes sociales, es algo que la iglesia ha estado muy fuerte porque las redes sociales fue algo que el mundo empezó a mover muy cañón y pues se empezó a mover de todo ahí, de todo. Algo que fue un despertar de la iglesia, yo creo que también entró a esa área de redes sociales y lo hizo de una manera muy grande, muy grande. De esta forma también tú y yo nos podemos conectar, pero hay veces que yo, por ejemplo, últimamente me he encontrado con mucho contenido de iglesias sin etiquetas, aquí nada, pero de iglesias donde se cae mucho en ese tipo de apostasía, donde realmente hay cosas que ya no van y se están compartiendo, se están viendo de una manera en la cual están influyendo en las demás personas. Así que pues es algo que pues en las redes sociales, como es bueno y como es malo, también de esa manera lo está generando y pues tenemos que andar con precaución, hay que aprovechar bien el tiempo y yo creo que en vez de dejar ver a veces contenido, saber discernir y tener el discernimiento de que ese contenido no es de bendición para nuestra vida, yo creo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros sabiduría, El discernimiento y para saber si discernimiento viene de Él o no. para poder saber si nosotros está siendo de bendiciones o que estamos recibiendo. Si no, pues hay que tratar de evitar, yo creo que empezamos con todo ese asunto. Así es, siguiendo con ese punto, lo que dice Romanos 12:2, porque a veces equivocadamente creemos que somos muy astutos, ¿no? Y queremos amoldearnos a este mundo como muchas congregaciones las cuales respetamos, pero dicen, vamos a aprovechar el día de Halloween y nosotros vamos a disfrazar también para que la gente llegue y conozca de a Dios. No. Romanos 12:2, ¿qué nos dicen aún? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos vamos a conformar, dice, transformándonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No nos podemos conformar a la mentalidad que nos quieren poner. Muchas cosas estamos viviendo en la actualidad que si tú y yo no tenemos firmes nuestras convicciones, vamos a decir, es normal que 2 hombres se casen, pues es que todos se casan, es normal que 2 mujeres se casen, sí, pues Sí. es que
mi vecina, mis compañeras. Qué importante aún son las convicciones. Qué importante, mira, yo escucho un sinfín de papás que se dan topes contra la pared. Una mamá platicaba con una mamá y decía que una de sus hijas está teniendo atracción con otra niña de su mismo sexo. Y yo decía, ¿dónde estuviste desde que ella nació, desde que ella me refiero, no es que se haya alejado, pero los principios y las convicciones y los cimientos aún son desde pequeños. Así es. Todo, Empieza incluso desde un niños. buen hábito que tú quieras adquirir. Si pretendes que tu hijo, tu hija, y te lo digo como hija, desde pequeños nos enseñan a tener ciertas responsabilidades, tirar la basura, tender nuestra cama. Conforme vamos creciendo, las responsabilidades también van aumentando. A veces hay mamás o papás que quieren, ya cuando sus hijos ya están grandes, decirles, ahora sí quiero que tiendas tu cama. Y el niño ya no quiere, eso es desde una edad más pequeña. Por algo dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Toda cosa que tú enseñes a tus hijos desde pequeños, difícilmente, cuando allá afuera el mundo los bombardee, ellos estarán llenos de las convicciones que tú ya les enseñaste. El problema es cuando a veces ya nos llega el agua ya hasta arriba, queremos enseñarles lo que ya otros ya les llenaron allá. Lo que allá el mundo le dijo que estaba bien, de repente con que tú le digas no está bien, es malo, es pecado, ¿crees que vas a cambiar eso? Qué difícil es. No, y el mundo es tan astuto que ya después dijera, empieza desde pequeños, pero ya llega el momento en que se empieza a justificar todo ese tipo de faltas, hablando sobre el mismo tema. Es que uno ya se nace así, uno ya viene así, y realmente no, porque todos sabemos que la creación de un ser, todo fue planeado por Dios, y ese no es el propósito de Dios. Ese no es el propósito que Dios quiere para tu vida. Dios quiere que tengas una generación, Dios quiere que tengas una generación con propósito para poder seguir glorificando su nombre. Esa yo creo que es un punto fundamental también para que nosotros podamos experimentar todo lo que Dios preparó en su tiempo para nosotros, hasta este tiempo. O sea, hablamos de miles y miles de años atrás, y ver cómo Dios planificó y todo el diseño del ser humano para que ya el ser humano ya después diga, no me parece, yo creo que... Yo elijo. Sí, o sea, no me parece, hay que cambiarlas, no, pero pues Somos no se ovejas puede. No se- tan torpes. Somos ovejas tan torpes que necesitamos de un buen pastor que nos guíe. Dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuántas veces decimos, esto está mal? ¿Y por qué? Porque yo creo, porque yo digo, creo, sí. porque yo prefiero ser dirigida por alguien que tiene mucho mayor sabiduría que yo. Porque todos como seres humanos nos equivocamos. Por eso te digo, yo hablaba con esta mamá y decía, yo reconozco que yo tuve la culpa, decía ella, yo reconozco que yo le dejo el celular a mi hija, pues se la pasa viendo todo el tiempo. Le digo, qué bueno que reconozcas, pero ahora ¿qué vas a hacer? Ya el asunto está ahí. No, que le voy a echar ganas y que Dios te ayude. La verdad, como yo le decía a ella, qué difícil se te va a hacer, porque te aseguro a ti que ya está tan bombardeada, que le han hecho creer que eso es normal, como para que tú le digas, no está bien, hija, las cosas no son así, y con eso va a cambiar de opinión. Te va a costar mucho trabajo, Más trabajo. porque esos son cimientos que se les pone desde el principio, desde que van creciendo. Lo vas edificando con buenos principios, con convicciones, para que cuando allá afuera lo quieran hacer tambalear, les cueste más trabajo hacerlos Sí. dudar. Pero si es al revés, qué difícil es, de verdad. No nos podemos conformar a este siglo, moldearnos a este mundo, hacer las cosas porque allá dicen que es normal. Lo que dice Dios es lo correcto para tu vida y para la mía. Entonces tenemos que no dejarnos llevar por esta corriente, y para que tú y yo podamos permanecer firmes con nuestras convicciones, a pesar de que allá afuera nos digan que estamos mal nosotros, porque ahora nosotros somos los que estamos mal. Nosotros nos podemos equivocar mucho, pero Dios nunca se equivoca. Así es. Y la palabra de Dios nunca cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Lo que Dios dijo que estaba mal Para hace 2000 siempre. años, Dios sigue diciendo, estando sigue mal. estando mal. Sí. Aquí el punto es dirigirnos conforme a la palabra de Dios. ¿Qué tiempos difíciles estamos viviendo? ¿Qué generación tan malvada y perversa habla la Biblia que está siendo, pues de alguna manera movida en todo este mundo?
Pero ¿qué estamos haciendo tú y yo para poder cambiar? Yo no voy a cambiar la vida de otros, voy a cambiar mi propia vida. Porque ni aún la vida de tus hijos, ni de tus padres, ni de tu familia, ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu hermano. Porque para eso somos buenos, querer cambiar vidas ajenas, cuando debemos de cambiar nuestra propia vida. Dios a ti y a mí nos demanda y quiere que hagamos, que tengamos un corazón nuevo. David no decía, Señor, te pido que tú crees un corazón nuevo en mi papá, mi mamá, mis hermanos, en mi esposa, en mis hijos. David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo en mí, Señor, y un espíritu recto dentro de mí. Señor, hazme mirar tu misericordia, muéstrame aún de los pecados que me son ocultos. Él oraba por él. No es malo que uno ore por los demás, claro que no, pero el cambio siempre preocúpate por cambiar tú, por cambiar yo, porque al final del día yo le doy gracias a Dios que todo es personal. Un día tú y yo estaremos ante su presencia y rendiremos cuentas de nuestras vidas. Sí, así es. También incluso a veces en su palabra dice que nosotros queremos quitar la paja del ojo de nuestro hermano y no vemos la que tenemos nosotros, así que es un error que a veces llevamos mucho a cabo, yo creo, en nuestra vida diaria, ¿no? A mí me gusta Romanos 12:2 como dice, no os conforméis. En la versión NBI dice, no se amolden al mundo actual, no se amolden. O sea, ya para que sea más claro, no te vayas ahí, no dejes que te lleve la corriente, no te duermas, dijera, despiértate y trata de no estar tú conforme con el mundo que está a tu alrededor. O sea, sí, yo creo que hay veces que tú como joven, tú puedes llegar a ese punto donde tú caes y dices, creo que estoy llevando una vida donde todo creo que me está pareciendo bien y no veo fallas, pero cuando ves tu entorno social está rodeado por una amiga que pelea mucho con sus papás, con una amiga que ya se fue de su casa, con una amiga que ya está intentando y haciendo otras cosas por influencias que a base de su alegría consumen sustancias o algo. Yo creo que si tú te sientes conforme con un mundo así que te está rodeando, con un entorno social y ya no sientes como que dijeran la preocupación de estar ahí, pues yo creo que ya es como un foquito rojo, ¿no? Que empieces a ver que algo ya está a punto o ya estás ahí siendo influenciado también. Si no estamos conectados a la fuente de vida que es Jesús, terminará, como decían aún, arrastrándote la corriente. Te harán creer allá afuera que el que está mal eres tú. ¿Y sabes por qué? Porque dices, es que todo el mundo lo hace. Tú y yo no somos todo el mundo. Tú y yo somos hijos de Dios. Pero es que la hermana del hermano, del primo, piensa esto y ella esto, el otro. Tú y yo nos regimos por lo que dice la palabra de Dios. Así es. ¿Y qué piensas tú acerca de esto? Yo solo sé que la palabra de Dios dice esto. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Todos podemos tener conceptos diferentes, sí se vale, se respeta, pero siempre y cuando tú y yo nos dejemos guiar por el único que desea lo mejor para nuestras vidas, que es Jesús. Está la palabra. Necesitamos conectarnos a esa fuente. Lo quieras creer o no, Jesús está a la puerta y viene pronto por nosotros. Sí. Tenemos que prepararnos para ese día. El diablo es especialista en desenfocarnos de él, para enfocarnos en otras cosas terrenales y afanarnos por otras cosas y no buscarla a él para estar preparados cuando él venga por nosotros. Tenemos que trabajar en esta tierra, sí. Seguir estudiando, claro que sí. Pero no olvides que tu prioridad siempre sea Dios y no te afanes de tal manera que digas, ya no tengo tiempo ni para ir a la iglesia, porque eso no es de Dios. Te desconectarás de la fuente. Si eso haces, y sabes qué pasará, la corriente ya te va a arrastrar. Tenemos que permanecer conectados. Y ahorita vamos a ver unos puntos de cómo permanecer en esa fuente de vida. Hace tiempo yo les decía, ¿cuántos de nosotros que tenemos celular estamos preocupados siempre por tener carga suficiente? Ay, perdón, sí soy yo. Sí, ¿verdad? Y traemos, yo no creo que traigamos la Biblia donde quiera que vayamos, pero un cargador siempre lo traemos, por si se me descarga, aunque salga con el 100% de carga en tu teléfono, por si se me descarga.
Vas a un restaurante o cualquier lugar donde haya, sepas que puede haber wifi. Hey, mesero, ¿me puedes dar la contraseña, por favor? Antes creo que de pedir el menú, pides la contraseña. Entonces, ojalá que con ese deseo nosotros podíamos realmente estar preocupados por estar conectados a la fuente de vida que es Jesús. Que Dios, amigo y amiga que nos estás mirando a través de esta transmisión, que hoy Dios traiga un despertar en nuestras vidas, que nos haga gente entendida de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que ya no es para que estemos afanados y desesperados y peleando constantemente. Con quien debemos de pelear es con el diablo, no con la familia, ¿verdad? Y es con quien siempre estamos agarrándonos del moño. Y es una manera como el diablo también nos distrae, nos desenfoca. No dejemos de mirar al cielo. A veces nos enfocamos tanto en las cosas terrenales que nos olvida mirar arriba, sabiendo que de allá arriba viene pronto por nosotros. Y el diablo quiere desenfocarnos para que estemos tan afanados en cualquier otra cosa, menos en él. Yo quiero hablarte de 4 puntos tan fáciles y sencillos de decir, pero difíciles de aplicar, que yo sé que los he escuchado. El problema no es saberlo, sino ponerlo en práctica. Es la única manera, escúchame, que tú y yo vamos a permanecer firmes en estos tiempos tan difíciles. En San Juan, en el libro de San Juan 5:15, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En este capítulo, el libro de Juan habla mucho de permanecer. Habla mucho de que nosotros debemos de permanecer en la fuente de vida, que es Jesús. Es el texto donde dice, yo soy la vid. Creo que es al revés, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sí, era al revés. Sí, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, estamos en la versión NBI. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Es más que claro, bueno, esta versión, que separados de él realmente no vamos a dar, cuando se refiere a frutos es que no vamos a dar maneras, no vamos a dar, ¿cómo se le dice? ¿Cómo le llama el mundo? Que no damos resultados, por decir así, que no damos buenos resultados. Alguien no somos productivos. Que no somos productivos, no somos eficaces. Y realmente yo creo que sí, es más que cierto porque lo dice la palabra. Y en mi caso yo he experimentado cómo las cosas cuando yo las hago, cuando las logro encomendar y yo sé que van conforme el propósito de Dios que tiene para mi vida, yo siento como todo es más liviano, como mi carga se aligera, como mis proyectos, como todo realmente está respaldado por Él y su mano de una manera que realmente se siente, porque cuando ves hay tantas puertas abiertas, hay tantas oportunidades, pero que es Dios que va abriendo esas oportunidades para que tú sepas manejarlas, ¿no? Porque realmente si vas que, oye, sí, mira esto, pero si tú esas oportunidades las agarras de una mala manera, también las puedes echar a perder. Así que yo creo que es cuando empezamos a separarnos de lo que Dios quiere para nuestras vidas, por a veces nuestras malas decisiones, y nos lleva a tornar que eso que Dios nos dio esa oportunidad, al final viene siendo algo mal para nosotros, ¿no? Para permanecer en Jesús, lo primero que tenemos que hacer es tener esa comunión con Él. Cuando llevamos oración, mucha gente dice que Dios es orar, pero ¿sabes por qué? Porque la oración la ven como algo, como una lista de oración. Y en 3 minutos ya pedí por mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis tíos, ¿y ahora qué le digo? Porque ¿sabes algo? Comunión con Dios es hacerlo parte de tu vida diaria, de todo lo que tú y yo hacemos. Como tu mejor amigo, ¿sí? Como tu mejor amigo. ¿Con quién es la persona que más comunicación tienes? Bueno, si la tienes así con esta persona, mucho más con Dios. Cuando tenemos a alguien con el cual tenemos una buena comunicación, hablamos de todo. No nada más cuando algo bueno te pasa, te hablamos cuando te pasa algo malo, de cualquier tontería, de cualquier cosa. Dios nos ama tanto que Él está interesado en tener esa comunicación con nosotros, esa comunión. Por eso muchas veces les hace tedioso. Y es el punto más importante, estar conectados a la vid. Es estar en oración todos los días de nuestras vidas. La Biblia dice orar sin cesar.
Te puedes levantar y decir, Señor, gracias por este día. Puedes ir rumbo a tu trabajo y decirle, Padre, que todo hoy me salga bien. Oye, Padre, qué calor hace. Señor, mira, ay, tengo una situación allá en el trabajo, por favor, ayúdame. Tú puedes estar en comunicación todos los días. Padre, qué caro están los jitomates, Señor, la cebolla no ha bajado. Porque lo haces parte de tu vida. Es una comunión que tienes, hablas de todo con Él. Él es nuestro mejor amigo. Ciertamente tenemos que tener un tiempo especial, porque dice Leila que cierra la puerta de tu recámara y ora a tu Padre Celestial. Un tiempo específico para estar con Él, pero durante todo, no significa que si ya lo hice en la mañana, todo el día me olvido de Dios y lo recuerdo hasta el otro día, no. Comunión es eso, poder estar conectado todos los días, hablar con Él, aún de las cosas más significantes en tu mente, estar hablando con Él cuando vas a tu trabajo, cuando vas a la escuela, cuando te estés bañando, eso es tener comunión. Eso es estar conectados a la fuente, como cuando tú agarras tu cargador y dices, se me está agotando la batería. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? Vemos el celular, no, todavía le falta, tiene 30, antes de que se me termine el %, lo conecto. Ojalá así seamos con esa fuente de vida con Dios. No esperar a descargarnos totalmente, ¿verdad? Y tú y yo tenemos que conectarnos a esa fuente todos los días. Pudiste haber orado ayer y vivir un día en victoria, pero ayer ya pasó, hoy es un día nuevo, un nuevo comienzo. Hoy necesitas una vez más su misericordia y su gracia y su favor para poder permanecer. Créemelo, son tiempos muy difíciles. No es tan fácil como tú lo crees. Y si tú no lo ves así es porque estás dormido espiritualmente. Necesitamos despertar, que el Señor nos haga gente entendida de que lo que estamos viviendo, que tú ya no podemos seguir viviendo la vida que vivíamos antes, que si antes orabas 10 minutos, hoy no te va a alcanzar la fe, no nos va a alcanzar la fe aún. Y tú no puedes vivir de la fe de papá, mamá, ni de tu hermano, de tu abuelita, ni de nadie. Eso es personal, porque las pruebas y tentaciones que tenemos son nuestras. Tú las sientes, tú las vives, por mucho que alguien ore por ti. Qué bueno que alguien ora por ti, tenga cercano a alguien, pero son tan personales. Necesitamos orar cada día, estar en esa comunicación todos los días de nuestras vidas. Si no, joven, no lo vamos a hacer. Créeme lo que no la vamos a hacer. Tú y yo somos las ovejas. Yo le digo al Señor, Señor, soy la oveja más torpe de tu rebaño, pero soy la que más te necesita. Lo necesitamos todos los días de nuestras vidas, para que cuando ya el mundo te empiece a hablar y allá te bombardeen, tú puedas y yo tener la convicción de permanecer firme hasta que el Señor nos llame a su presencia. Ese es el punto número 1 de la oración. Siguiente, leer la palabra. Qué tanto trabajo nos cuesta. Pero eso sí, cuando te dejan a ti y a mí, nos dejaban libros por leer, aburridísimos o interesantes, te los leías, porque el maestro es muy exigente y me va a preguntar y tengo que hacer un resumen y tengo que hacerlo. 2 de la mañana leyendo tu libro. ¿Y la palabra leíste la Biblia? No tuve tiempo. Toda la semana no tuve tiempo. La palabra es la fuente de vida. La palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos esa lumbrera en este camino de oscuridad en el cual estamos viviendo allá afuera. ¿Cómo voy a leer, conocer a Jesús, si no a través de su palabra? Escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonios de mí, dijo Jesús. Permanecer en mi palabra. ¿Cómo voy a permanecer en algo que no leo, que no conozco? ¿Cómo voy a conocer las promesas de Dios? Están escritas en ese libro. ¿Cómo sé? ¿Cómo conozco a Dios? Ahí está su carácter en la palabra, debo de leerlo. ¿Cómo voy a saber lo que a Dios le agrada y lo que no? Está en la palabra. ¿Cómo Dios me va a hablar? No, que venga un profeta y que me hable. Te habla la palabra. A través de la palabra Él te habla. Quedamos a veces solamente esperando, pues sí leo la Biblia los domingos que voy a la iglesia, en el caso de que vayas a la iglesia, pero sí, las citas que da el pastor son de mucha bendición para tu vida, pero yo creo que lo que está hablando la hermana es de algo más íntimo, algo más donde tú sientas ese interés de leer la Biblia, y yo creo que no es algo fácil de provocar en nosotros, porque
pues pasa mucho en los jóvenes. Ahorita hay tantos autores jóvenes, por decir así, que publican libros de desamor, motivacionales, financiamiento, y pues nosotros como jóvenes somos muy interesados a esas cosas. Cuando algo nos interesa, más que interesados, somos afanados a eso y estamos sobre. ¿Cómo hacerte rico en 5 pasos? Voy a comprarlo. No es malo leer libros, queremos No, no es aclararte, malo, ¿eh? No estamos exactamente. diciendo que sea Ajá. malo, no digas, mira, entonces ahí los hermanos me dijeron que no leyera, No. ya, señor, maestro, yo no voy a leer. No. Estamos hablando siempre de que hay que saber equilibrarnos, de ser sabios. No puede ser que leas 20 libros al año y que la Biblia ni siquiera hayas leído un solo libro de la Biblia. A eso yo me refiero, no podemos Sí, irnos a así ese es. extremo. La prioridad es Dios, lee todos los libros que quieras leer, pero el único libro que te va a cambiar la vida es la palabra de Es la Dios. palabra de Dios. Es todo. Es algo que te va a cambiar. Entonces necesitamos esa prioridad. Lee el libro que te dejaron, lee los que quieras, pero no dejes leer cada día un libro que te da fuerza, que te hace conocer a Dios, que te da aliento de vida, que cuando te sientes mal, Señor, me siento mal, voy a Isaías que me dice, no temas porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha, yo te ayudo. Ay, Padre, tú me vas a ayudar, tú me vas a sostener. Son palabras de vida que confortan tu espíritu. Señor, no tengo fuerzas. Escrito está, Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Señor, tu palabra dice que tú me darías fuerzas. Ya no tengo ninguna. El libro que te cambia la vida es la Biblia. Tenemos que conectarnos a ese libro cada día, Así es. cada día. Sí, porque es como si fuera un manual que nos apoya, nos instruye y siempre tiene algo que enseñarnos. Y a mí lo que siempre me sorprende es que la Biblia es un libro. Hay ediciones editoriales, la Reina Valera de 1960, es algo que todavía no se edifica hasta el 2023. O sea, dices, wow, ¿cómo un libro de tantos años puede tener tanta razón? Hasta las circunstancias de ahora, o sea, con el tema que estamos viendo, lo dice en su palabra, te estamos hablando de algo que dice en su Biblia. No hay que amoldarnos a este mundo, es algo que ya nos está advirtiendo. Hay que ser sabios, no hay que ser necios, y es algo que realmente a mí siempre me deja sorprendido, porque Dios nos da ese rema por medio de la palabra, y nosotros, ese rema no es fácil de adquirir. Siempre tenemos que estarlo buscando, y no va a ser como de que de esas veces voy a abrir la Biblia a ver qué tiene Dios para mí y queda en una cita aleatoria, dice, donde ponga mi dedo. No, nada de eso. Yo creo que no hay que ser a veces en ese entonces pues pasarnos de listos. Hay que saber que todo lleva su esfuerzo, lleva un trabajo, y es algo que realmente el rema viene cuando nosotros ponemos de nosotros en la intimidad con Dios, empezamos a apartar, a hacer ese sacrificio, de lo cual nosotros queremos seguir aprendiendo de la palabra. Así es. El siguiente punto, primero es, conéctate a la fuente de vida. Ten comunión con Dios todos los días de tu vida, de tal manera que un día se te haga ya como un buen hábito, que te levantes y todo el día dices, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Dios te ama tanto que Él está interesado aún en los detalles pequeños de nuestras vidas. Leamos la palabra, comamos de ella. Tenemos que alimentar nuestro espíritu, y no hay otra manera de alimentar el espíritu, aparte de la oración, es leer la palabra, es el ayuno. Cuando tú lees la palabra te edifica, te transforma, te limpia, te renueva. Siguiente, prediquemos el Evangelio. La gente está muriendo cada segundo en todo el mundo. Necesitamos hablar de la palabra de Dios a tu compañero de trabajo cuando sea el momento, ¿verdad? No va a decir, cuando en horas de trabajo te van a hasta correr. No, es que yo prediqué la palabra, me corrieron porque estaba predicando. Para todo tiene su tiempo. En un momento que el Señor te dé la oportunidad de predicar la palabra, vaya que Dios sí nos da la oportunidad. Sí, nos da muchas oportunidades, pero hay veces que yo creo que como falta ese tiempo de oración, de lectura, no tenemos palabra para poder ser de edificación. A veces Dios nos da la oportunidad, incluso cuando vas en un autobús, de compartir la palabra. A veces la persona, dices, ¿cómo le predico? Y la persona te habla, ay, qué calor hace. Ay, no me hubieras hablado ya, porque de ahí te agarras para poder predicar la palabra. No seas de los que, Señor, si tú quieres que yo le hable a esta persona. Sí, porque en mis tiempos mucho se movía eso. Si tú quieres que yo le hable a esta persona, que sea ella que me hable primero. No, la voluntad de Dios, usamos eso, no, si tu voluntad es que yo le predique, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, prediquemos la palabra, porque cuando nosotros, créeme, lo predicamos la palabra a alguien más,
compartimos de Jesús, nos edificamos a nosotros mismos. Y hay veces como que somos cerrados, yo creo también a veces como hijos de Dios, no por el miedo yo creo que de hablar, sino que agarramos como, ¿cómo se le puede llamar? Agarramos como un bloqueo ante la sociedad de que estamos caminando, vamos en el transporte público, estamos en algún lugar comiendo y alguien nos saca plática, ay, ya me está hablando, oh, ya no quiero que me hablen. No, hay que yo creo que ver que realmente a lo mejor va a haber alguna bendición ahí. Y es que mira, por eso es importante leerla, porque no sabes el tipo de gente que te vas a encontrar. Hay gente que Bueno, sí sí. estudia y a lo mejor más que tú. Y no tengas miedo a eso. Hay gente que solamente necesita escuchar que alguien les ama y está Sí. interesado por él. Yo recuerdo, no olvidaré una anécdota que me pasó una ocasión que me hablaron para lo de una tarjeta y tenía cierto adeudo, era muy pequeño. Le dije, sí, yo lo voy a pagar, pero empezó a agredirme la persona. Le digo, oye, pero ¿por qué te pones así si no te estoy diciendo que no voy a pagar? Me falta para poder dar ese pago un poco de tiempo y yo lo voy a hacer. Pero es que no es, bueno, o sea, bien agresiva, era un hombre, recuerdo, por teléfono. Créeme lo que yo le escuché a esa persona con tanta amargura que hablaba. No sé cómo, no te voy a decir Dios me reveló, sentí en mi corazón, pero ¿sabes qué me salió sin querer, la verdad? Dije, oye, Dios te ama. Hubo un silencio total, nunca olvidaré esa anécdota de verdad. Y me dijo, gracias. Le cambió totalmente el día a esta persona que no sé quién es, solamente un silencio total y me dijo, gracias. Dice, discúlpame por cómo te hablé. Cambió totalmente, se relajó, no me dijo nada, dijo muchas gracias por lo que me acabas de decir. Tú no sabes lo que esa persona estaba pasando y un Dios te ama tan triviado que dices tú, bueno, ya sabe. Tú no sabes cómo le puede cambiar la vida, cuánto necesita la gente escuchar que hay alguien que les ama a pesar de todo. Entonces, es importante que prediquemos el Evangelio, es importante, Dios nos da toda la oportunidad, cuando tengas la oportunidad no la dejemos pasar. Y el siguiente y último punto, dice la Biblia, no nos dejemos de congregar como algunos lo tienen por costumbre. O sea que a unos se les hace, hoy vengo el domingo sí, el domingo no, y así se la pasan. ¿Sabes por qué? Porque la atmósfera, siempre una atmósfera te va a jalar. Siempre, sea buena atmósfera o mala atmósfera. Tú llegas a congregarte donde lo sueles hacer y la palabra te va a tocar porque la palabra está viva, porque el Espíritu Santo es el quien se mueve en medio de nosotros. La Biblia dice que donde 2 o 3 hayan congregados en su nombre, Jesús se encuentra en medio de nosotros. Siempre hay una oportunidad cuando nos congregamos de que la palabra te toque a ti y a mí. El problema no va a ser la persona que lo expone. El problema a veces es que nosotros endurecemos el corazón, porque la palabra, de lo que se habla, quien expone la palabra, es del Dios vivo, no es de experiencias personales. Hablamos de lo que dice la palabra, que la palabra te cambia, te transforma, te renueva. Y tú no sabes, un domingo que dejes de congregarte o cualquier otro lugar que tengas servicio, tú no sabes si ese día alguien vaya a darte una palabra especial para ti, o un simple abrazo, una simple sonrisa te pueda salir motivado, la palabra te toque exactamente y te diga algo que tú necesitabas escuchar. En el tiempo de la adoración, cómo Dios puede tocar tu corazón. No nos dejemos de congregar, porque esa atmósfera te va a envolver, te va a jalar hacia lo correcto, hacia su presencia, porque Dios siempre está ahí con nosotros como Él prometió estarlo. Por eso nos dice en el Salmo 133, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final de ese versículo dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Sí es, y yo creo que la importancia de congregarse es que realmente convives con gente que tiene el mismo propósito de adorar a Dios y de poder ser parte, de estar siempre conectado a esa fuente. Y dijera cualquiera con sus luchas aquí en la iglesia, hay a veces tantas cosas que les critica a la iglesia, pero realmente la importancia es que tú puedes ver la conexión que se establece aquí en este lugar, en la congregación, donde tú vayas, donde tú estés, y ves cómo Dios desciende en ese lugar, en ese momento, y ves un conectar del Espíritu que a lo mejor hay veces que no se puede describir tan gráficamente, pero es un sentir que mueve a toda la iglesia en cuanto desciende el Espíritu. Yo quisiera agregar rápido Juan 4:14.
mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es algo que nos va a bendecir, es algo que nos va a llenar y algo que es eterno, que no se va a acabar. Y yo creo que esa bendición hay que tomarla ahorita que somos jóvenes, ya que estamos, dijera, en nuestra mero apogeo, en lo que sea. Hay que ser sabios y dejarnos en la mano de Dios, y irnos instruyendo en su palabra, estar más en oración y darle ese tiempo, llevar cuentas en una iglesia para poder seguir sirviendo, porque sabemos que a Dios no lo podemos ver aquí, pero pues sirviéndole a otros, a las personas que nos ha dejado aquí cerca, también hacemos su obra, ¿no? Así como nos comenta. Así es. Esperamos de verdad que Dios haya tocado tu vida como Dios toca la de nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque Dios siempre me habla a mí. Decía el apóstol Pablo, primero yo. Siempre el Señor nos habla primero a nosotros. Esperamos con todo nuestro corazón. Pedimos a Dios que Dios traiga un despertar en tu vida y en la mía, que podamos ser gente entendida de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, entender que no podemos seguir viviendo de la misma manera. Si eres una mujer de oración, un hombre de oración, un joven de oración, sigue haciéndolo, pero hazlo más todavía, edifícate más, avívate más, despierta más espiritualmente. Tenemos que permanecer firmes hasta que el Señor nos llame a su presencia, y eso no lo podremos lograr a menos que estemos conectados a la fuente de vida cada día. Te damos gracias por haberte conectado a este servicio especial de Jóvenes en Acción. Te mandamos un fuerte abrazo y comparte esta transmisión a todas las personas que lo necesiten. ¿Sabes quién lo necesita? Todos necesitamos de Jesús en nuestras vidas. Gracias, Nahum. Te mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones. Nos vemos. Dios.